Hablamos ahora del contexto económico que se espera para los próximos meses a partir de también la presentación del presupuesto por parte del presidente Javier Milei y cuáles son los posibles horizontes, las perspectivas hacia adelante. Ya nos acompaña una querida amiga de nuestro programa, la economista Gisela Beritier, directora también de ICDA de la Universidad Católica. Gracias, Gisela, un placer que nos acompañes. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué cambia en este presupuesto que presentó el gobierno contra otras oportunidades? Ya sabemos que los presupuestos quedan la mayoría de las veces en enunciaciones que después no se cumplen, pero ¿hay algo que nos indique que estamos ante una situación diferente en esta oportunidad? Bueno, yo creo que lo principal tiene que ver con a quién fue dirigido justamente el discurso y por lo tanto las líneas del presupuesto, ¿no? Y acá sí decir que este presupuesto y el discurso del presidente fue muy dirigido al sector acreedor, ¿no? A las personas que poseen, cuya deuda Argentina tiene que pagarles, sobre todo porque el año que viene hay grandes vencimientos de deuda, entonces allí un poco el discurso apuntó a darle certidumbre con respecto a esta cuestión, ¿no? Sí decirles que, bueno, que en ese contexto todo gasto que haya va a ser cortado para honrar la deuda y los intereses de deuda, ¿no? Y allí escuchaba mucho la editorial del doctor, donde en definitiva, si hay que gastar o cortar gastos que tengan que ver con seguridad, con educación, con obra pública o lo que fuere, con tal de poder cumplir, y sobre todo este argumento que Milei nunca se apartó ni una coma de esto, que es mantener justamente un superávit fiscal, es parte de esto, ¿no? Otra de las cuestiones que saltan a la luz del discurso del presidente y también de las líneas del presupuesto tiene que ver con el hecho de que van a hacer lo posible para que haya cada vez menos gasto, ¿no? Distinto por ahí a otros gobiernos que en definitiva primero gastaban para que se reactive la economía y de ese modo la economía empezaba a tomar impulso. Acá va a ser al revés, en realidad se va a recortar el gasto y se va a delegar ese rol de crecimiento del sector privado, de crecimiento económico al sector privado, ¿no? Junto con, bueno, datos que hoy en la economía se están presentando, ¿no? Como esta semana que hemos visto que volvió a caer la actividad económica en el segundo trimestre, con lo cual la V corta que se preveía para el primer trimestre ya no fue. Tampoco sabemos si todavía o si ya hemos tocado un piso, se prevé que a lo mejor ya hemos tocado un piso también, pero todo esto está a la espera de que el sector privado empiece a reactivarse y empiece a haber una reactivación en general y a partir de allí la economía empiece a crecer, ¿no? Ya estamos en una recesión profunda. La ciencia económica dice que cuando tenemos 2 trimestres en caída ya es una recesión y en este caso ya vamos por 5 trimestres en caída, ¿no? Con lo cual esta recesión se presenta y bueno, ¿cuáles son las esperanzas, ¿no? Las esperanzas es que acomodándose la inflación, que es la principal batalla de Milei, incluso por encima de obtener los dólares necesarios para el financiamiento de la economía, bajando la inflación, así va a hacer que empiece a haber una sensación de estabilidad, ¿no? Donde empieza a reactivarse el crédito, empiecen a bajar las tasas de interés y esta sensación de estabilidad va a hacer que la economía empiece a funcionar desde el sector privado a través de otorgando más actividad económica, más salarios, más puestos de trabajo y eso contribuya al 5% de crecimiento que plantea el presupuesto para el año que viene, ¿no? Para lo que queda de este año es muy difícil ya remontarlo. ¿Y vos crees, Gisela, que estamos en la buena senda? Bueno, yo creo que las jugadas que están realizando son muy arriesgadas, ¿no? Porque en definitiva a mí me gusta decir que Milei, que parece que fuera un ortodoxo de la economía, es un heterodoxo de la economía, ¿no? Porque en definitiva, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que hay que juntar dólares para que las reservas estén lo más fuertes posible, y así poder disminuir la brecha y así poder salir del cepo para que la economía empiece a funcionar virtuosamente, se da vuelta y hace contrariamente al revés, ¿no? Se gasta las reservas en el mercado del contado con liqui, de este modo poder influir en la brecha, poder influir también en secar la plaza de pesos, que también va correlacionado con la baja de la inflación, y de este modo poder salir del cepo, pero sin dólares, pero con una economía seca de pesos, ¿no? Que es un poco la estrategia que están realizando ahora. Esto que dice el ministro Caputo de que en realidad la moneda escasa va a ser el peso, es real, porque en definitiva, al hacer esta maniobra para disminuir la brecha, están secando la plaza de pesos, lo cual es mayor torniquete para la economía, ¿no? O sea que desde la parte pública, política monetaria, política fiscal, está esta situación.
Sí se presentan situaciones que tienen que ver con el contexto externo, ¿no? Que es que en esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó la tasa de interés y esa baja va a beneficiar a las economías emergentes donde Argentina no va a ser la excepción. Es decir, que ante una baja de tasas en los Estados Unidos, los fondos que de algún modo van a las economías más seguras del mundo, ahora van a salir a buscar rentabilidades a los commodities y economías emergentes en general, lo cual allí, en un contexto donde el precio de la soja cayó tanto este año, donde hizo muy difícil el sector exportador poder tener una mejor performance junto con un tipo de cambio que ha quedado muy retrasado y que no va a devaluar. Hay que decir que sí, si devalúa, ¿no? Se le rompe toda la estructura. Claro, porque eso se traslada a precios automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si la inflación no va a la baja y no...? Porque estamos en torno al 4, la expectativa es que siga bajando y el dólar oficial se actualiza a un 2% mensual. ¿Qué pasa si se sigue dando esa tendencia, ¿no es cierto? Se aleja mucho más esta posibilidad de salir del cepo. ¿Qué pasa con esa relación? Y inclusive con la respuesta de los mercados, ¿no? Que hoy están tranquilos, pero ¿qué podría pasar en escenarios como ese? Bueno, hoy están tranquilos por varios factores, ¿no? Estamos en el medio de un proceso de blanqueo donde en realidad están ingresando dólares con respecto a eso. Por otro lado también, bueno, está habiendo muchas declaraciones, digamos, justo ahora están venciendo de impuestos personales también, con lo cual eso también está reflejándose en la baja del dólar, porque está pasando esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado? Que para poder pagar impuestos a los bienes personales se están gastando dólares para poder... a pesos. O sea, el peso finalmente se transforma en un bien escaso producto de esto. Y eso es lo que está haciendo que no haya una corrida hacia el dólar, ¿no? En las épocas en donde se produjeron las peores corridas era cuando la abundancia de pesos era aún mayor, ¿no? Entonces, en esta situación están manteniendo el dólar a raya con una plaza absolutamente seca de pesos, ¿no? En ese contexto, bueno, allí lo que hay que ver es cómo se rompe esa inercia, porque hoy el componente inercial de la inflación y las expectativas inflacionarias siguen estando. Y lo hemos visto en los últimos índices de inflación, en donde no pueden romper el piso del 4%, aún secando la plaza de la economía absolutamente. Por eso, este dato del presupuesto de que la inflación va a bajar a menos de un 2%, va relacionado con ese manejo de las expectativas también. Hoy parece difícil. Que hoy ese piso inercial está siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, con una economía seca de pesos, donde en realidad se va a ir a una situación en la cual buscan un Estado cada vez más chico, donde empiecen a acomodar ciertas variables económicas, indefectiblemente se va a tener que romper ese piso y es la apuesta del gobierno, ¿no? Pero ahora, Gisela, la inflación, bueno, con esta inercia que vos planteás, que el objetivo es ir a la baja, pero hoy todavía la gente siente que el poder adquisitivo no se recupera porque no se fue acompañando desde el punto de vista de los acuerdos salariales y demás, la alta inflación que tuvimos, sobre todo en la última etapa del año pasado. 236%. Ahora, entonces, interanual. Claro, ¿cómo lograr que se reactive el consumo si la gente no tiene el dinero suficiente para poder consumir? Básicamente paga gastos o muchas veces hasta no alcanza, ¿no? Bueno, volvemos a este tema de la apuesta arriesgada, ¿no? Porque en definitiva, en esta apuesta de qué viene primero el huevo o la gallina, en la época del kirchnerismo era a través del consumo, de la maquinita, del gasto público y que así empiece a reactivarse y que hubiera una abundancia de pesos en la calle, que no importaba la inflación con tal de que hubiera cada vez más abundancia de dinero, ¿no? Este es el planteo absolutamente contrario y en definitiva, ¿qué es lo que apuntan? Que si hay un régimen de grandes inversiones donde sectores pymes o sectores de empresas donde los gobiernos locales empiecen a adherir a ese régimen con otros beneficios también, empiecen a darse inversiones que reactiven la economía, ¿no? Si hay una baja de interés de las tasas de interés, se puede dar una reactivación del crédito, que en un primer momento el crédito hipotecario empezó a repuntar, ahora el sector de la construcción volvió a quedar un poco rezagado, pero en definitiva, hoy estamos viendo como distintos indicios, pero todavía no hay brotes verdes sustentables, ¿no? Como para decir que la economía se reactive. La economía demuestra que, o la historia económica demuestra que de las recesiones siempre se sale, ¿no? El tema es en qué tiempo. Claro, ¿no? Es muy importante el tiempo. Y que es muy importante el tiempo, con lo cual allí el dar reglas claras, certidumbre y cómo van a ser estas cuestiones que todavía no se ve, porque por ejemplo el hecho de que no se hable todavía de cuándo se va a salir del cepo, ¿no? Y que se haya pateado esa asignatura hacia, incluso antes hablaban de que era fin de año, después decían el año que viene, ahora ya no se habla del tema, y es más, se enojan
enojan cuando uno le pregunta, sí, sí, ¿no? Entonces... Como tampoco se habla de la dolarización, digamos... De cerrar el Banco Central. No, porque no hay dólares, ¿no? Claro, en definitiva, plantear el tema de una competencia de monedas tiene que ver con el tema de, bueno, a ver cuáles son esas monedas también, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas incertidumbres, por más que uno vaya paulatinamente acomodando ciertas distorsiones, por ejemplo, en el día de hoy volvieron a flexibilizar dentro de lo que es el comercio exterior algunas medidas relacionadas con el cepo también, junto con la baja del impuesto país, es como que han tomado en ese aspecto medidas que tienen que ver más con el gradualismo que con el shock, ¿no? Sí, y este viernes también el ministro de Economía en la Bolsa de Comercio de Rosario hizo referencia a que bueno, la intención básicamente es bajar 3 impuestos, ¿no? Retenciones, al cheque e ingresos brutos, hacia adelante serían los primeros, porque hay una distorsión impositiva grande, ¿no? En la Argentina. Y pensando en esta recuperación que hacías referencia, hay una posición positiva que tiene Argentina en referencia al mundo, como hacías también mención recién, en torno a lo que demanda el mundo hoy, pensando hacia adelante, ¿no? Alimentos, energía, bueno, recursos que la Argentina tiene, que requieren inversiones, pero eso nos posiciona como para que esta recuperación pueda ser, no sé si más rápida, pero por lo menos más optimista. Sí, yo creo que todos los gobiernos fueron retrasando esos motores generadores de divisas tan necesarios para la Argentina y que generarían un círculo muy virtuoso, ¿no? El sector energético, si bien tiene inversiones que son de largo plazo, todo gobierno debería tomarlo como una medida central, ¿no? Recientemente Pan American Energy anunció que va a poner un puerto para poder exportar directamente, pero todo lo que es la infraestructura para poder trasladar lo que es el gas, todavía le falta muchísimo desarrollo, ¿no? Entonces, yo que creo que el corte del gasto público tan radical hace que se posterguen esas decisiones que tienen que ver con la estructura estratégica del país y que harían que el día de mañana podamos tener esa fuente de ingresos que harían el círculo virtuoso, Yo ¿no? creo, Gisela, que el problema nuestro es la tradición de mentirosos que han tenido los gobiernos. Y en boca del mentiroso, dice el refrán, todo es dudoso. Hoy a llegar plata, el que tiene dinero en Estados Unidos tiene 100 posibilidades de inversión. ¿Por qué vendría a un lugar con mucho riesgo? Solamente se asume, me parece a mí, el riesgo, mucho riesgo, cuando la utilidad esperada también es alta, porque hay juego. Exacto, que es la regla de las finanzas, ¿no? Exacto. Así que, Claro. Pero es así. Es así. Bueno, Gisela, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos, un hermosa gusto. Hermosa invitación, muchas gracias. Gracias, Gisela. Y bueno, y por supuesto seguiremos hablando porque estos temas dan y mucho para seguir Y analizando. Gisela los maneja bien. Claramente, sí, tal cual. Bueno, gracias una vez más. Gracias a ustedes.